Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Vamos a dar un minuto más para que puedan ingresar, porque después ya en plena clase, pues ingresan y nos distraen a todos, ¿no? Muy bien, muy bien. Voy a ir bajando la presentación. La presentación también la voy a grabar para que esté en el Drive. Así la pueden ver en más de una oportunidad. Cuando la presentación esté, me avisan, por favor. Ya se ve, doctor. Ok. Muy bien. En la clase del día martes, ustedes han llevado toda la biología del parásito, es decir, el parásito como tal, sus formas evolutivas, los mecanismos, las vías y mecanismos de infección, el ciclo evolutivo, características fundamentales para ir comprendiendo la enfermedad. Hoy día vamos a referirnos estrictamente a la enfermedad, a la epidemiología y a la epidemiología de la enfermedad de Chagas, ¿no? Siempre un homenaje a dos personas que consideramos muy importantes. El primero, el doctor Carlos Chagas, que fue el investigador que no solo descubre al parásito, lo describe, define además los mecanismos de infección y da las primeras pautas sobre la enfermedad. Muy pocos en el mundo han logrado un trabajo completo cuando descubren una enfermedad. Y abajo está el doctor Rafael Torrico, que es un médico cochabambino, a quien se considera que fue el primer médico en Bolivia que hace el diagnóstico de Chagas, además de que fue el primer investigador sobre esta enfermedad en Bolivia. Esto sucede alrededor de 1945 o 48 aproximadamente del siglo pasado. A la hora de comprender la importancia de esta enfermedad en Bolivia, pues sabemos que Bolivia es el país que tiene la mayor prevalencia de enfermedad de Chagas a nivel mundial. Y si bien antes esta era una enfermedad considerada estrictamente del continente latinoamericano, hoy sabemos que no, esta enfermedad se ha difundido a otros países por la gran migración. Obviamente que también por ser el país donde hay mayor número de pacientes infectados, en este estudio que está en inglés, que fue publicado en 2017, la traducción la hemos realizado para que para ustedes sea más sencillo, investigaron 1.244 embarazadas de la América Latina, en España, y se encontraron 40 de ellas que estaban, que habían dado positivas, ¿no? Y de esas 40, el 85% eran mujeres que provenían de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una gran cantidad de personas en nuestro país que llevan el parásito en su interior, pero no lo saben, ¿no? O sea, no saben que son mujeres infectadas y que obviamente bajo estas características siempre hay la posibilidad de la transmisión congénita que cada vez cobra mayor importancia desde el punto de vista de la enfermedad. Este dato nos demuestra la necesidad, por ejemplo, de que todas las mujeres en Bolivia
todas, absolutamente todas, deberían realizarse un test de ELISA para ver cómo están desde el punto de vista de la condición de la enfermedad. Se llaman estudios de cero prevalencia. Así muy igual que en toxoplasma, ¿no? Algo similar. También en Bolivia, en Bolivia se deberían realizar estudios de esa naturaleza para que todas las mujeres sepan mucho antes del embarazo si corren el riesgo de, en algún caso, poder transmitir la enfermedad al producto del embarazo. El otro mecanismo importante en Bolivia son las transfusiones sanguíneas. De hecho, en este estudio que se hizo ya hace algunos años, las columnas amarillas significan la cantidad de sangre que es investigada para demostrar la presencia del Trypanosoma cruzi. Por ejemplo, en la Argentina, del 100% de las transfusiones de sangre, o sea, antes de realizar la transfusión de sangre, el 5% tenían al Trypanosoma cruzi en la sangre a donar. Y así todos los países. Vemos Bolivia siempre en el sentido inverso, ¿no? Del 20% de transfusiones que se realizan, el 50% están contaminadas. Obviamente en los últimos años esto se ha modificado de manera importante, pero no hay que olvidar, por lo tanto, que habiendo tantas personas que llevan el parásito en su organismo y que no lo saben, pues hay un gran riesgo en las transfusiones que se realizan sin los análisis previos de poder transmitir el parásito de persona a persona. Por lo tanto, no solo es el mecanismo vectorial que ustedes han estudiado en la anterior clase, sino viene el mecanismo congénito y el mecanismo de la transfusión sanguínea. O sea, digamos, tres formas como el Chagas puede transmitirse en nuestro país. Ahora bien, una vez que el parásito ingresa a nuestro organismo, hay factores del parásito y factores del hospedero que intervienen para que los tripomastigotes metacíclicos inicialmente puedan ingresar a las células y posteriormente los tripomastigotes sanguíneos o circulantes. ¿De qué depende la gravedad? ¿De qué depende que la enfermedad sea importante? Aquí estamos viendo varios factores del parásito. De ellos, obviamente no todas las cepas de Trypanosoma cruzi tienen la misma capacidad de infectar. Segundo, es muy importante que las cepas más patógenas siempre tienen mayor posibilidad de citoadherencia, como se muestra en esta fotografía. Y no solo es la citoadherencia, sino que una vez que se introducen dentro de nuestras células, van a formar lo que se llama la vacuola parasitófora, que ustedes ya han estudiado anteriormente, y que le permite al parásito, por lo tanto, evitar que los lisosomas puedan entrar en contacto con el parásito y vertir o eliminar al interior de la vacuola sustancias que puedan destruir al parásito. Eso mucho depende de la cepa de los parásitos. También dependerá del tipo de parásito. Ustedes han estudiado las 6 variantes que hay del Trypanosoma cruzi y también depende de los tropismos, es decir, cuál es la capacidad del Trypanosoma cruzi de tener preferencia por determinados tejidos. Por ejemplo, en Bolivia, las cepas predominantes tienen una preferencia por el corazón, por el miocardio, mientras que en otros países hay una preferencia. En el Brasil, por ejemplo, hay lugares del Brasil donde la preferencia es por el intestino grueso. En la Argentina la preferencia es por el corazón y en menor intensidad por el intestino grueso y mucho menos por el esófago, ¿no? Ahora, ¿de qué depende también que las personas puedan infectarse y tener cuadros importantes de la enfermedad? Depende de que la célula nuestra tenga los receptores que permitan que el parásito pueda introducirse. No todos los individuos tenemos la misma constitución genética y por lo tanto determinadas poblaciones pueden tener mayor susceptibilidad para que los tripomastigotes se puedan adherir a las células y poder penetrar. Hay varios mecanismos, ¿no es cierto?, de defensa que evitan que el parásito se pueda citoadherir y luego penetrar. También depende de la reacción inflamatoria que se puede producir ante la presencia del parásito para eliminarlo, depende de la respuesta inmunológica de cada individuo y también depende si la persona que está siendo infectada o que se ha infectado antes y ahora tenga otras patologías. Por ejemplo, que el individuo tenga problemas inmunológicos como el VIH, en los cuales hay una gran probabilidad que el
Trypanosoma cruzi pueda reactivarse rápidamente y poder generar un cuadro infeccioso. Entonces, no olvidar que hay factores del parásito del hospedero que deben ser compatibles para que se produzca la infección. Entonces, una vez que los tripomastigotes han ingresado a las células, y principalmente cuando, por ejemplo, por la vía vectorial, ¿no? Son depositados a través del mecanismo que ustedes ya conocen, pues los macrófagos son las primeras células que son parasitadas por una de las primeras células que son parasitadas por el Trypanosoma cruzi. Hecho muy interesante, porque los macrófagos son una de las primeras líneas de defensa, pero tal es el grado y la capacidad que tienen de poder parasitar células del sistema monocítico fagocitario que utilizan cabalmente a esas células para poder diseminarse por nuestro organismo. ¿Por qué? Porque los macrófagos en la zona de ingreso son parasitados por el Trypanosoma cruzi y estos macrófagos van por la circulación sanguínea, intentando, y de hecho lo hacen, transmitiendo la información sobre la estructura antigénica del tripomastigote que permita a nuestro organismo producir los anticuerpos para eliminarlos. Y por lo tanto, en la fase aguda de la infección, una vez que hay una gran parasitemia, es decir, una gran circulación de parásitos, estos macrófagos van a estar en diferentes células y tejidos de nuestro organismo, donde se van a formar lo que conocemos con el nombre de pseudoquistes, es decir, llegan, se rompen, o sea, los tripomastigotes se reproducen dentro de las células, rompen la célula y se introducen a células de estos tejidos y órganos que estamos marcando. Y por lo tanto, esa ruptura genera mayor cantidad de tripomastigotes circulantes que generan una parasitemia muy característica de la fase aguda. Sin embargo, durante ese proceso ya comienza a aparecer el sistema inmune, ¿no? Y el sistema inmune, además, junto con una reacción inflamatoria en el lugar donde están los parásitos, y a través de los linfocitos TCD4, CD8 y de estas citoquinas que estamos marcando aquí, pues van a ser capaces de comenzar a eliminar el parásito. Pero a su vez, así como se van produciendo anticuerpos que intentan defender a nuestro organismo, a la ruptura de una célula parasitada van a salir un grupo de moléculas que se van a adherir o citoadherir a las células vecinas no parasitadas. Entonces, nuestro organismo lo que hace en los anticuerpos, al reconocer una molécula extraña que está en la membrana celular de un miocito, por ejemplo, no parasitado, lo destruye. Y eso se llaman los anticuerpos antimiocardio. Y ese se llama el concepto de la autoinmunidad, que sería uno de los pilares que justifican la formación y las lesiones que se van a producir durante muchos años en el individuo. Por otro lado, el parásito pues elimina unas sustancias tóxicas que actúan contra la vaina de mielina. Y ustedes recuerden que la vaina de mielina es una estructura que recubre los nervios y que permite una adecuada velocidad del estímulo eléctrico. Por lo tanto, si la vaina de mielina no es adecuada ni buena, el paso del estímulo eléctrico será mucho más lento o inadecuado. También el parásito va a eliminar un grupo de factores antiagregantes plaquetarios, es decir, que en el tejido donde está actuando el parásito se pueden producir la formación de pequeñas microhemorragias, ¿de acuerdo? De tal manera que no solamente es una acción contra la destrucción de las células, sino además la lesión de la vaina de mielina y la generación de pequeñísimas hemorragias en los tejidos. Esto va sucediendo durante un tiempo de la fase aguda que dura aproximadamente entre 6 a 8 hasta 10 semanas, para luego entrar a la fase crónica. En la fase crónica, los parásitos se mantienen al interior de las células que parasitan con frecuencia, como bien saben, por ejemplo, las células del miocardio. Voy a poner ese ejemplo. Y a medida que van parasitando las células del miocardio, van generando una necrosis a nivel muscular y una necrosis tanto del sistema simpático y parasimpático.
Eso es unas lesiones lentas y progresivas en las cuales no dan ninguna sintomatología inicial y el individuo no se da cuenta que está infectado. Además, hay unas reacciones de hipersensibilidad en el lugar donde los parásitos se están multiplicando, el aparecimiento de estas interleucinas que van a generar una respuesta inflamatoria muy importante, la actividad citotóxica de estos otros linfocitos que buscan destruir a las células parasitadas, y ustedes recuerden que a nivel del miocardio las células no tienen capacidad de regeneración y por lo tanto se van produciendo focos inflamatorios determinados por estas interleucinas, de tal manera que eso se va volviendo un hecho crónico y continuo a lo largo de muchos años. Una vez que se están produciendo todas estas lesiones inflamatorias a consecuencia de todos estos factores que acabamos de citar, pues se van formando lo que llaman los granulomas inflamatorios, es decir, pequeñas lesiones que no permiten un adecuado funcionamiento de la célula miocárdica, alteran la microcirculación y por otro lado, lo que va a suceder es que en el lugar donde las células han sido destruidas se deposita material fibrótico, es decir, pequeñas, vale la expresión, microcicatrices, pero ampliamente diseminadas por todo el tejido miocárdico y que da como consecuencia que aquellas células no destruidas tengan que hipertrofiarse, hay una hipertrofia celular y eso va a dar consecuencia de un aumento del tamaño del corazón, lo que llamamos los megas. Hay un mega cardíaco, un mega intestinal, un mega esofágico, un mega del uréter. Hay varios tejidos u órganos que pueden ser afectados. En lo que nos interesa en Bolivia, tenemos la cardiomegalia, es decir, el crecimiento del corazón como consecuencia de ese complejo proceso patogénico que desarrollan estos parásitos. Pero obviamente nuestro organismo tiene capacidad de respuesta. Y esa respuesta se va a producir a través de generar la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Y el fenómeno que sucede aquí es muy similar al fenómeno inmunológico que ustedes han estudiado en toxoplasma. Vamos a intentar describir de una manera lo más sencilla posible. Perdón. La línea verde que estamos viendo aquí significa los parásitos, ¿no? Entonces, una vez que el individuo se infecta con el tripano cruzi, independientemente de la edad, hay una gran parasitemia, una gran multiplicación en la fase aguda, esa fase aguda que va a durar más o menos entre 6, 8 hasta 10 semanas. Disculpen. Y ese número de parásitos va a ir disminuyendo con el paso de los años, pero nunca va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque en el tejido cardíaco, por ejemplo, o a nivel intestinal, siempre los parásitos están dentro de nuestras células y se van reproduciendo de manera permanente. Disculpen. Ay, Dios. La primera inmunoglobulina, como en cualquier cuadro infeccioso que aparece, es la inmunoglobulina M, estimulada por la presencia del parásito y por todos los antígenos que tiene, y por lo tanto se produce una gran cantidad de inmunoglobulina M, que va a actuar contra los parásitos, obviamente, y esta inmunoglobulina M va a comenzar a disminuir y va a durar aproximadamente, se la puede encontrar hasta 2 años después de la infección. Más o menos al día 14 a 20 de la infección, aparece la inmunoglobulina G, tal vez el anticuerpo más importante, que también se va a incrementar en la medida que hay muchos parásitos, y una vez que comienza a destruir parásitos, esta inmunoglobulina también va disminuyendo lentamente, pero se va a mantener positiva a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque los parásitos van a estar en la célula, rompen la célula, la inmunoglobulina G a través de las células memoria se aumenta su concentración, manteniendo una suerte de un equilibrio, ¿de acuerdo?, entre los parásitos y los anticuerpos. De esa manera es que en la fase aguda ya podemos colegir que sería importante medir la IgM y el IgG, mientras que en la fase crónica la importancia está a través de la IgG. Por otro lado, la inmunidad celular, estimulada fundamentalmente por la presencia del interferón gamma, va a activar muchísimas células que están destinadas a eliminar las células que contienen los parásitos
Y como les decía, no solamente las células que contienen los parásitos, sino también las células que tienen en la superficie de la membrana celular antígenos del parásito que se han adherido como consecuencia de la ruptura celular. Entonces tenemos dos tipos de inmunidad que van a actuar contra el parásito a lo largo de nuestra vida. Pero el parásito es capaz también de alguna manera de evadir la respuesta inmune, ¿no? Y esa evasión de la respuesta inmune, por ejemplo, se da a través de proteínas que inactivan a los linfocitos, ¿de acuerdo? Hay otros antígenos que no permiten la clonación de las células destinadas a su destrucción. Los parásitos, por ejemplo, a nivel intestinal, se pueden recubrir del mucus intestinal de alguna manera, que pueden proteger al parásito. Disminuyen las células dendríticas por la acción del parásito y por lo tanto el parásito además puede colocar en su superficie nuestros propios antígenos, lo que llama mimetismo molecular, de tal manera que el sistema inmune no lo reconozca. A estos fenómenos de la presencia de la inmunidad, la presencia del parásito y estos mecanismos por los cuales el parásito no es destruido de manera definitiva, se llama el equilibrio inmunodinámico, que es un nuevo concepto que tiene que ver con la presencia de la enfermedad. En síntesis, ¿por qué las personas enferman? Enferman por los componentes que aquí estamos viendo. El daño tisular directo, es decir, la introducción de los parásitos en la destrucción de las células. Una reacción inflamatoria crónica, desde que ingresa el parásito, vaya uno a saber hasta que termina la vida del paciente. La lesión del sistema nervioso por la denervación que se produce, las lesiones microvasculares que se producen por la presencia del parásito y los conceptos de autoinmunidad contra las miocélulas y los receptores beta-adrenérgicos que ustedes han estudiado cuando han visto la fisiología del sistema nervioso. Estos 5 componentes tienen que interactuar. En un caso, alguno de ellos es más importante que otro, pero estos 5 componentes son los responsables de generar los cuadros clínicos de la enfermedad. Y los cuadros clínicos de la enfermedad los vamos a dividir en 2 grandes. La fase aguda de la infección, que tiene también varias formas de presentación, como una forma asintomática. Muchos pacientes no necesariamente van a demostrar la presencia del parásito, pero que, y pueden llegar hasta formas graves en niños menores de 5 años, en los cuales pueden producir una miocarditis y la muerte rápida o una meningoencefalitis. Pero en general, en lo frecuente, nos encontramos que el periodo de incubación, es decir, desde que el parásito ingresa a nuestro organismo, comienza su reproducción y comienza a invadir células aproximadamente de una semana. En ese periodo agudo hay muchos parásitos circulantes. Puede haber una enfermedad febril, la presencia de las interleucinas puede generar un cuadro solamente de fiebre que dura mucho tiempo. Pueden haber muchos signos y síntomas que los vamos a comentar ahora y puede pasar totalmente inadvertida. De hecho, es muy difícil su diagnóstico y apenas, fíjense, 1 o 2% de los pacientes se diagnostican. Uno de los cuadros clínicos característicos es esto que estamos viendo en esta fotografía, que se llama el signo de Romaña, que solo aparece cuando el vector ha deyectado muy cerca del globo ocular, se ha alimentado muy cerca del globo ocular en consecuencia, el paciente se rasca el ojito y la materia fecal que contiene los tipos de mastigotes metacíclicos ingresa por la conjuntiva ocular y genera una reacción inflamatoria, ¿no? ¿Esto se ve en todos los pacientes? No, esto se ve apenas en un 10% de los pacientes. Eso quiere decir que también hay una fase crónica, que la vamos a ver. Hay una forma congénita de la infección. De hecho, esta es una fotografía para mostrar cómo este pequeñito ha nacido con una hepatoesplenomegalia, porque ha tenido una transmisión congénita de la enfermedad. Y un detalle importante, que en los pacientes VIH que tienen un recuento de menos de linfocitos T CD4, en ellos puede haber una meningoencefalitis y una miocarditis difusa. Es otra manera de presentarse el Chagas hoy por hoy en los pacientes VIH. Dentro de las características también no podemos olvidar la forma congénita. Habíamos comentado que puede producir una cardiomegalia o puede producir, como en esta otra imagen, una tremenda esplenomegalia. Y eso tiene que ver, inicialmente lo que se sabe es que los amastigotes se reproducen en las células de Hofbauer,
que están en la placenta y son responsables de generar esa enfermedad. Entonces, el cuadro agudo puede ser con un cuadro de puerta aparente. Y volvemos a ver aquí lo que se llama el signo de Romaña, ¿de acuerdo? Que también se denomina complejo oftalmoganglionar. El doctor Romaña describió esta lesión en la Argentina, o sea, el edema bipalpebral unilateral, pero además con un crecimiento de ganglios en el cuello, y aquí se ve un poco el aumento de volumen, un crecimiento de ganglios en el cuello del lado de la lesión, y que por eso se llama complejo oftalmoganglionar, también reconocido con el nombre de el signo de Romaña Massa, porque el doctor Massa, también un médico argentino, describió que los que tenían esta lesión tienen un aumento de los ganglios de las cadenas cervicales del mismo lado de la lesión ocular, y es por eso se llama el complejo oftalmoganglionar. Si la picadura, si el ingreso del parásito se produce en otra zona que no se acerca del ojito, se va a formar el chagoma de inoculación, es decir, como una picadura grande que dura varios días, o sea, una lesión que puede ser visible o no, de color rojizo, ¿de acuerdo? En el lugar donde ha ingresado el parásito, que puede ser el cuello, pueden ser los hombros o los brazos, que son las zonas expuestas durante la noche. Y por lo tanto, sería el chagoma de inoculación. Todos estos elementos los describiremos con mayor detalle y precisión durante las prácticas. Eso es cuando hablamos con la puerta aparente, o sea, con una puerta de entrada reconocible o aparente. Existe también el cuadro agudo de formas sin puerta de entrada visible, es decir, algo que el paciente nunca se va a dar cuenta que ha sido infectado por el Trypanosoma cruzi, y tiene varias formas de presentación que son muy raras y que el médico general en realidad difícilmente va a poder diagnosticar. ¿Qué ha sucedido en el corazón? Recuerden todo lo que hemos hablado. Una reacción inflamatoria, una autoinmunidad, la presencia de lesiones vasculares, la destrucción de las células, y de un corazón normal se va a formar un corazón, una cardiomegalia. Y esa cardiomegalia que caracteriza los cuadros crónicos de la enfermedad, lo que llamamos la miocardiopatía chagásica crónica, pues es el resultado de una fibrosis muy extensa a nivel del miocardio, porque ha habido una suerte de una gran destrucción de las células. De hecho, en esta imagen se puede ver, por ejemplo, en este corte, que las paredes, ¿de acuerdo? Las paredes ventriculares están muy engrosadas en un caso y aquí muy delgadita, ¿no? Y eso se debe cabalmente a la destrucción de las células. El sistema de conducción ha sido destruido. Recuerden que la actividad parasitaria lesiona los ganglios simpáticos y parasimpáticos, además de lesionar las vainas de mielina, y por lo tanto el estímulo eléctrico en el corazón se hace muy lento, porque al llegar el estímulo eléctrico a las células, estas tampoco reaccionan adecuadamente, y por lo tanto el resultado es que ese corazón no trabaja adecuadamente. Uno, porque no tiene la suficiente cantidad de células con capacidad contráctil, con todas las características que ustedes han estudiado en fisiología cardíaca, el inotropismo, el cronotropismo, etcétera, porque esas células no están en cantidad ni en una condición con una capacidad contráctil adecuada. Por lo tanto, hay una alteración del estímulo cardíaco, y lo que va a significar la presencia continua de focos inflamatorios. El corazón, para intentar compensar la circulación sanguínea, por lo tanto, aumenta de volumen, se hace muy grande, se altera la estructura interna del propio corazón, hay una dilatación de las cavidades, ¿de acuerdo? Se produce una gran, lo que llama el aneurisma de punto, un adelgazamiento muy importante de la pared ventricular, y como este corazón no tiene la misma capacidad contráctil, por lo tanto, cuando se realiza la sístole cardíaca, parte de la sangre que debiera vaciar las cavidades cardíacas, pero el corazón, al no tener esa capacidad contráctil, pues el resultado que pueden quedar pequeñísimas cantidades de sangre dentro del corazón, entre lo que significan estas trabéculas determinadas por
por los músculos pectinos y las cuerdas tendinosas y formarse al interior del corazón pequeños coágulos, pequeños trombos dentro del corazón, lo que va a repercutir después en otro tipo de manifestaciones clínicas. Consecuentemente, estas lesiones que se han producido van a dar lugar a una arritmia cardíaca. Es decir, el hecho de que el sistema de conducción eléctrico del corazón no funciona adecuadamente, el estímulo cardíaco no va a la misma velocidad y el paciente lo que va a comenzar a tener, y él no se da cuenta, es bradicardia. La bradicardia, por lo tanto, es una manifestación clínica del Chagas inicial y en nuestra opinión, y en la opinión de los cardiólogos, todo paciente con bradicardia, con uno de los primeros diagnósticos que debe establecer el médico es la enfermedad de Chagas, la miocardiopatía chagásica. Eso quiere decir que el médico general, cuando está realizando una auscultación cardíaca, cuando está realizando el examen físico del tórax, y si él encuentra que hay una bradicardia, debe pensar en la probabilidad de que sea un paciente chagásico. Por otro lado, ese corazón va a ser insuficiente, es decir, no va a tener la misma capacidad contráctil por un lado, y las válvulas cardíacas no van a poder cerrarse adecuadamente, porque evidentemente al haber una dilatación del corazón, los orificios valvulares también se han dilatado, y sabemos bien que las válvulas son tejido fibrótico, y por lo tanto, al no poder taponar adecuadamente durante la sístole cardíaca los orificios auriculoventriculares, hay una insuficiencia valvular. Hay una insuficiencia del miocardio para la contracción la contracción miocárdica es insuficiente, y es insuficiente el taponamiento de los orificios auriculoventriculares, y por lo tanto eso se denomina una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, las lesiones nerviosas van a ser los bloqueos auriculoventriculares y de la rama derecha de las de His, y también el paciente finalmente puede tener un tromboembolismo, es decir, la presencia de trombos que saliendo del corazón pueden, por un lado, afectar el pulmón si los trombos están en corazón derecho, o pueden afectar el sistema nervioso central cuando los trombos están colocados en ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que entonces el cuadro de Chagas es un cuadro muy complejo y que tiene muchas características. Tiene una gran cantidad de signos sintomatología. Entre los datos más relevantes, además de la bradicardia, ya en el cuadro crónico, está esa sensación de falta de aire, la disnea, que inicialmente va a ser una disnea que el paciente comienza a notar que ya se cansa un poco más, y estoy hablando de individuos de más o menos 30, 40 años de edad, porque ellos se han infectado cuando eran niños o muy jóvenes, y es un individuo que siente que ya se cansa más rápido, que ya no puede subir las gradas a la misma velocidad, que al subir una pendiente se cansa más, que no puede hacer el deporte que antes hacía porque él se va cansando, y ese cansancio se va haciendo progresivo. Eso quiere decir que ya tiene una disnea que se presenta, fíjense, en más del 65% de los pacientes, ¿no? Y este es un dato fundamental para que el médico general pueda comprender que hay ese fenómeno. El segundo dato son de las palpitaciones. Es el hecho de que el paciente llegue y dice, ¿sabe qué, doctor? Siento que mi corazón se quiere salir. Y no es que se quiere salir, sino que la contracción cardíaca es tan intensa y tan fuerte para lograr compensar las lesiones cardíacas que realmente, inclusive en algunos casos, se puede ver a través del tórax en pacientes que son delgados el latido cardíaco. Eso se llaman las palpitaciones, que el paciente las va a sentir además. Y luego viene ya cuando se está auscultando las extrasístoles, ¿no? Es decir, de un latido regular va a aparecer un extrasístole que se debe cabalmente a la destrucción del estímulo nervioso a nivel cardíaco. Y así sucesivamente pueden haber muchísimos otros síntomas que ustedes están viendo aquí en la fase crónica. Un detalle importante es que el médico general tiene que aprender a leer un electrocardiograma. Sabemos que esto es muy complejo de leer, pero hay algo que ojalá nunca se olviden. Ustedes han hecho electrocardiografía en fisiología, o si no han hecho, harán cuando lleven fisiología del corazón. Y hay un dato importante nada más, el contar cuadraditos, ¿no? La distancia entre
esta onda cardíaca y esta con esta es menor. Eso quiere decir que hay una arritmia cardíaca, facilito. Y eso es lo que el médico general tiene que aprender a leer mínimamente en un electrocardiograma. Estas lesiones, además, con el paso del tiempo, se van a traducir en el crecimiento cardíaco. Y por lo tanto, esta es una radiografía de un corazón normal y esta es una radiografía de una cardiomegalia. Entonces puede ver que el corazón está muy aumentado de tamaño en la cavidad torácica, a diferencia de un corazón normal. O sea, una radiografía ya nos ayuda mucho en el diagnóstico y aquí vemos unas ondas muy características en el electrocardiograma de un corazón chagásico. Entonces, el diagnóstico, fundamentalmente me estoy refiriendo a la miocardiopatía chagásica, que es el cuadro más importante en Bolivia. En las prácticas seguramente se comentará además el Chagas digestivo. El diagnóstico se hace con las manifestaciones clínicas, sean del cuadro agudo, como es un signo de Romaña masa que podemos ver aquí, la imagenología a través de una radiografía de tórax, la realización de un electrocardiograma que nos va a mostrar las extrasístoles y la arritmia cardíaca, el inmunodiagnóstico que vamos a comentar luego y la epidemiología, es decir, de dónde viene el paciente, en qué condiciones vive, en este tipo de casas o construcciones donde los parásitos, ustedes han debido ya ver en la clase anterior donde los parásitos existen, perdón, donde los triatóminos, los insectos existen, y por lo tanto, tanto los animales cuanto las personas susceptibles de transmitir la infección, pero también por determinados hábitos, ¿no? Es decir, que las personas mantienen un desorden dentro de la vivienda humana, a pesar de que las paredes ya no sean de adobe o estén planchadas, viven los animales también al interior de la vivienda humana, hay un desorden dentro de la vivienda humana, y todos esos factores epidemiológicos van a permitir y facilitar el diagnóstico de la enfermedad. Se define que hay un caso sospechoso y un caso confirmado como criterios internacionales para el diagnóstico de Chagas. ¿Qué es un caso sospechoso? Una persona que tenga fiebre, una fiebre que dura más de 1 o 2 meses, la presencia de un chagoma, habíamos dicho una lesión indurada que es de un color rojizo, que dura mucho tiempo en el lugar donde ha ingresado el parásito, la residencia en zona endémica en los últimos 6 meses. El vivir en Bolivia, de hecho, el solo vivir en Bolivia ya es un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque es la enfermedad ampliamente diseminada, no solamente en el occidente, sino también en el oriente del país ahora, y los individuos que han tenido un antecedente de transfusiones en países como el nuestro. Este es un caso sospechoso. En palabras sencillas, todos los bolivianos somos sospechosos de ser chagásicos. Esto se confirma a través de investigaciones serológicas, a través fundamentalmente de la reacción de ELISA. Eso significa que en la fase crónica, que es en realidad la fase en la que llegan los pacientes, lamentablemente, no es muy fácil detectar pacientes en la fase aguda, debemos reconocer, es complicado, pero si el paciente llega en fase crónica, que tiene ya muy pocos parásitos, pero tiene muchos anticuerpos. Y la conducta está fundamentalmente por la serología. La visualización de parásitos por el seno diagnóstico y el hemocultivo prácticamente ya no se realiza, ¿no? Porque además es muy traumático. En cambio, lo que se hace es la serología. Y tenemos varios tipos de pruebas inmunológicas que nos permiten diagnosticar. Dentro de ellas, el ELISA es uno de los más importantes y la hemaglutinación también. Entonces, a un paciente sospechoso de ser chagásico, lo que corresponde es realizarle una serología a más de la radiografía que habíamos visto de los antecedentes epidemiológicos que tenga el paciente. Diagnosticado el paciente, requiere ser tratado y utilizamos estos 2 medicamentos. Pero claro, estos medicamentos son muy eficaces cuando el paciente se lo encuentra en fase aguda, es decir, el benznidazol y el nifurtimox. Lamentablemente, como ya llegan en fase crónica, donde hay pocos parásitos, pero ojo, las lesiones que se han producido a nivel cardíaco o a nivel intestinal ya son definitivas. Son lesiones que que no se van a poder recuperar, así le demos el tratamiento que le vayamos a dar. Por lo tanto, un elemento fundamental en todos los programas
de control de Chagas es la detección precoz y el diagnóstico, por lo tanto, lo más pronto posible, que permitiera inclusive iniciar tratamiento, ¿no? Esto es fundamental a la hora de comprender que el médico general, porque el quien va a tratar finalmente a este paciente son los cardiólogos. Ellos van a tomar a estos pacientes bajo su responsabilidad, o los cirujanos del aparato digestivo cuando hay las lesiones en el intestino grueso. Pero lo ideal sería que no lleguen a ellos, ¿no es cierto?, sino que sean detectados en fases anteriores. Y mucho depende de poder hacer una buena investigación en cada paciente que nos llega al consultorio. Por otro lado, una vez que se hace el tratamiento, es necesario controlar a través de serología. Y fíjense el tiempo que demora cuando se hace el tratamiento adecuado. Si hay una infección congénita, pues rápidamente hay que investigar durante un año si el paciente sigue teniendo anticuerpos. Si los encontramos en fase aguda, que es difícil, hasta 5 años de control. A los pacientes crónicos que los hubiéramos detectado en la primera parte de la fase crónica, hasta 10 años. Y a los individuos que pues los encontramos ya detectados después de que ya tienen las lesiones, inclusive hay que seguirlos por más de 20 años. O sea, es una enfermedad que ustedes se darán cuenta, requiere pues un manejo durante años de años, porque el paciente crónico infectado que ya tenga miocardiopatía chagásica tiene que recibir muchísimos medicamentos para intentar por lo menos regular la función cardíaca y que le permita una calidad de vida más o menos importante. Porque imagínense ustedes, un corazón que no funciona adecuadamente va a afectar absolutamente todo el funcionamiento de nuestro organismo. La epidemiología es de lo más interesante, vamos a intentar resumirla porque es también muy amplia y solo hablaremos de algunos aspectos en esta clase que seguramente en las clases teóricas, en las clases prácticas se van a ampliar. 21 países de las Américas tienen el Trypanosoma crucis, está ampliamente diseminado. Hay 30,000 casos nuevos en la América Latina, 12,000 muertes, como ustedes ven. 8,000 recién nacidos se infectan durante la gestación, ya nacen chagásicos. Y hay muchos millones de individuos en la América Latina susceptibles de enfermar. En Bolivia, los cálculos que se tienen es que tenemos casi 2 millones de individuos infectados, o sea, que tienen el parásito. Hablaremos estamos hablando de un porcentaje muy alto de individuos que tienen el parásito. Que casi 5 millones de personas en Bolivia pueden enfermar en cualquier momento. Y aquí hay un elemento importante a tener en cuenta, la gran migración que se está produciendo del occidente al oriente, y los que van hacia el oriente a buscar nuevas posibilidades de vivir mejor, pues no siempre llegan a vivir en buenas condiciones, ¿de acuerdo? Ellos van a vivir en unas casas inadecuadas y los vectores rápidamente pues van a invadir esas casas, por lo tanto hay una gran probabilidad. Solo en Oruro no hay casos autóctonos de Chagas, hay en todo el país. Se calcula que en Bolivia más de 600,000 personas ya tienen lesión cardíaca y unas 90,000 con Chagas digestivo. Y en las investigaciones que se han hecho sobre prevalencia de la infección en estudios que ha organizado la Organización Mundial de la Salud, resulta que en Bolivia de cada 100 habitantes, 6 de ellos tienen respuesta inmune positiva para el Chagas. En los otros países es muy baja. ¿De acuerdo? O sea, es muy, muy pequeña en otros países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Por eso que Bolivia es el primer país chagásico del mundo. Perdón. De igual manera, en este otro estudio publicado en el 2017, ¿no es cierto? Ya se ha demostrado que es una enfermedad que está en muchos países del mundo, decía al inicio, por la gran migración que se produce. Fíjense ustedes que la inmigración latinoamericana en Europa ha mostrado que el 4.2% de los migrantes en general tienen Chagas, y obviamente nosotros, los bolivianos y los paraguayos, llevamos el mayor número de pacientes chagásicos, o tenemos un gran número de pacientes chagásicos. En este estudio que se hace en un hospital de España en el 2014, el cálculo que se hace de prevalencia hace que en Bolivia, de las 200 y tantas mil personas que estaban en ese entonces, había una probabilidad
de que entre el 9 al 45% de los individuos lleve el Trypanosoma cruzi en su organismo. Muy alto en comparación a cualquier otro país latinoamericano, lo que demuestra y refuerza una vez más el concepto de que Bolivia es un país chagásico y que los bolivianos, muy probablemente muchos son chagásicos y no se van a dar cuenta nunca, porque nunca se van a hacer un examen para determinar la presencia de anticuerpos. La cadena epidemiológica de la transmisión vectorial, seguramente les han mostrado, aquí estamos viendo a la vinchuca, la famosa vinchuca que ustedes saben bien que viene de una palabra quechua, que quiere decir lo que cae del techo, eso quiere decir, ¿de acuerdo? El más importante es el Triatoma infestans, ¿no? Esta es la vinchuca más típica, cuya descripción se hará en detalle en las clases prácticas. Y hay reservorios. ¿Y los reservorios quiénes somos? Nosotros los humanos, los animales domésticos y un gran número de animales silvestres. De hecho, el hecho de que existan los humanos y los animales domésticos viviendo en conjunto permiten que este parásito, que es hematófago obligatorio, es decir, solo se alimenta de sangre desde su primer estadio ninfal, por lo tanto, pues resulta que este se infecta una vez que entra en contacto con sangre positiva para reproducir todo el ciclo que ustedes conocen en su interior. Otro elemento fundamental que tiene que existir son las características de la vivienda, ¿no? Esos techos, esas casas hechas con adobe, donde se generan orificios, se generan fisuras, las casas hechas con tablones de madera o con bambú, muy típicas en los lugares tropicales, pues obviamente permiten que el vector pueda vivir adecuadamente en esas condiciones. El hecho de tener gallineros muy cerca de la vivienda humana o conejeras también garantiza que el vector pueda multiplicarse en esos ambientes. De hecho, hay que tener en cuenta que las aves no son hospederos del parásito, sino simplemente son la fuente de alimentación de los insectos, ¿no? Y las condiciones ambientales que existen tanto en los valles como en zonas tropicales que garantizan y favorecen la presencia de este insecto, que les reitero es, primero, hematófago obligatorio, es decir, se va a alimentar única y exclusivamente de sangre. Segundo, es nocturno, es un vector, es un insecto que durante el día vive oculto y cuando ya no hay luz solar o no hay luz ni artificial, sale de sus escondrijos, que son debajo de los muebles, debajo de la cama, en los cajones de ropa, detrás de los cuadros, detrás de las fotos, detrás de los almanaques, es decir, se oculta durante el día, se apaga la luz y ellos salen para picar. Y ellos salen y van por el techo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el individuo cuando está dormido va a eliminar CO2 y el anhídrido carbónico va a subir y a través de sus antenas capta, él está en el techo, capta el CO2 y cae volando. ¿Y dónde va a caer? En la cara de la persona. Por eso es que va a ser la cara el primer lugar donde ellos van a picar, y si no, van a picar pues el cuello, los brazos, aquellas zonas descubiertas muy cercanas al segmento cefálico, donde se van a alimentar y ahí se va a producir la transmisión, como ustedes habrán visto en la clase pasada. Hay una gran transmisión por transfusión, y que eso se den donadores que son asintomáticos o que no se han hecho un estudio, que no se ha hecho un estudio serológico de la sangre a transfundir, eso es importante tener en cuenta. En muchos lugares se hacen transfusiones sin cumplir las normas que se conocen como un adecuado estudio de la sangre y lamentablemente en algunos casos por urgencia médica. Lamentablemente si hay un accidente en una población donde no tienen un banco de sangre y se requiere hacer una transfusión, pues algún familiar o pariente vendrá a donar sangre y como no se puede hacer el estudio suficiente, pues se puede hacer la transfusión. Y recuerden que muchas personas en Bolivia tienen el Trypanosoma cruzi y no saben. Y lo otro es la transmisión vertical, ¿no? El otro mecanismo importante a través de una madre que sea seropositiva, en el que no se le ha hecho un buen control prenatal, es decir, no se le ha pedido antes del embarazo y durante el embarazo una serología para Chagas, aunque el programa hoy lo hace, pero en muchos casos no sucede aquello, y obviamente la falta de información. Entonces, epidemiológicamente, estas son las tres condiciones que generan el problema. Un poco vamos a entender, aunque esto será llevado con mayor detalle en las prácticas,
¿Cuáles son las especies de triatóminos o vinchucas importantes en Bolivia? De hecho, Triatoma infestans, ¿no? O sea, el más importante, este que está aquí al medio. Este es el más importante en Bolivia. Es el primer vector que transmite la enfermedad. En las prácticas van a explicar con precisión por qué tiene estas estructuras a nivel de la cabeza, ¿de acuerdo? El segundo es Panstrongyllus rufotuberculatus también, y el tercero es Rhodnius stali. Son 3 géneros distintos. Y el médico general puede reconocer fácilmente estos 3 solo observando algo. Fíjense, lo que estoy marcando aquí se llama el tubérculo antenífero, es decir, de donde nacen las antenas. En el caso de Rhodnius, el tubérculo antenífero está muy cerca de la porción anterior de la cabeza que llama el clípeo, está muy cerquita. En el caso de Triatoma, está entre el clípeo y los ojos. Y en el caso de Panstrongyllus, el tubérculo antenífero está muy cerca de los ojos. Esto se ve porque estos insectos son muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, el Triatoma infestans, pues el más importante el médico general, debe el médico general reconocer a través de la visualización de la cabeza de este parásito. Y obviamente saben ustedes también que este parásito es su ciclo biológico es de tipo hemimetábolo, porque no tiene la fase la fase de pupas, tiene la fase de huevos, ninfa o larvas y el adulto, solo 3, pero con una característica de los insectos que son hemimetábolos, que desde muy pequeñitos hasta las formas adultas mantienen la misma morfología, solo que los adultos son mucho más grandes que las ninfas de primer estadio. Y recuerden que en todos los casos, todos estos estadios evolutivos del ciclo biológico de los triatóminos son totalmente hematófagos. Por lo tanto, si la ninfa en sus primeras alimentaciones, al picar y alimentar de sangre, adquiere el Trypanosoma cruzi, va a ser infectante durante toda su vida. Normalmente un triatómino puede vivir entre los 9 a los 24 meses. Y durante todo ese tiempo se tiene que alimentar y obviamente va a producir durante toda su vida tripomastigotes metacíclicos que son la forma infectante para nosotros en la transmisión vectorial. Es fundamental para el médico comprender las medidas que se utilizan para el control de la enfermedad. Aquí en esta diapositiva voy a intentar sintetizar todo el tiempo. Esta es lo que llamamos la casa chagásica o la vivienda chagásica, ¿no? Una vivienda hecha con barro y con bambú, con techos de palma, donde las personas viven y donde los triatóminos obviamente están viviendo felices, ¿no? Y ahí estamos viendo a los triatóminos que viven dentro de la vivienda humana. Entonces, el médico general, ¿qué es lo que tiene que hacer? En una vivienda de este tipo, tiene que ir a buscar los tres tipos de componentes que nos digan si hay vinchucas o no. Uno es el hallazgo de huevos, que se van a encontrar en los huecos de las paredes, dentro o fuera de la vivienda. Nos interesa más los que están dentro. Segundo, el encontrar a las vinchucas, sea desde el estadio ninfal o sea en la fase adulta. O sea, en todos los huecos que hay, puedes ir con un palito y sacar y ver si no estamos encontrando alguna de estas formas evolutivas. Y la tercera son las exuvias, es decir, en la ecdice o en las mudas que se producen durante estas etapas, queda, si ustedes se vale la expresión, la cutícula, la cáscara de la fase anterior. Eso ustedes han debido ver. Todos los insectos producen aquello. Entonces, huevos, el hallazgo de las ninfas o los adultos o la visualización de exuvias es suficiente para determinar que este ambiente es chagásico. Por lo tanto, ante esa situación, ¿qué es lo que hace el Programa Nacional y qué es lo que debemos hacer? La fumigación, o sea, fumigar tanto por dentro como por fuera, la mejora de la vivienda, es decir, evitar tener rajaduras, evitar tener huecos, ¿de acuerdo? De tal manera que no demos lugar a que el parásito pueda vivir dentro de la vivienda humana. Enseñar y educar a la población sobre la enfermedad de Chagas es algo muy importante y por demás está decir que el médico tenga una buena capacidad de diagnóstico y el diagnóstico más oportuno y temprano. Y significa, por lo tanto, que además de una vivienda de este tipo, ojalá en las zonas chagásicas hubiera una vivienda de esta otra naturaleza, ¿verdad? O sea, con techos que no sean de palma, con paredes planchadas,
normalmente pintadas de blanco para poder ver a las vinchucas si es que existen todavía, lo que significa que la mejora de la vivienda, la fumigación, la detección precoz, son elementos fundamentales para el control de la enfermedad y pasar de una situación de esta a esta otra. En el año 2016 hay una publicación que la consideramos entre las más importantes, se llama la Coalición Global de la Enfermedad de Chagas, y que en Bolivia, estoy hablando para Bolivia, el informe dice que si no mejoramos todas las posibilidades, tal vez podríamos controlar la enfermedad en 300 años. Es decir, se requiere un gran esfuerzo, sin duda alguna, que se ha mejorado notablemente en los últimos 20 años. La situación de casas chagásicas ha bajado muchísimo, hay un buen trabajo de fumigación y por lo tanto, pues se va por buen camino, pero de una manera muy lenta. ¿Y qué se dijo el 2016? Que para el 2020, para el año pasado, el 100% de los recién nacidos deberían ser diagnosticados y tratados, que el 100% de los menores de 18 años debiera ser tratado y que el tratamiento de los adultos suba en 10 veces más de lo que había el 2016. Sin duda alguna que esto tampoco hemos cumplido, se ha cumplido y seguiremos durante probablemente algunos años más o muchos años más siendo el principal país chagásico del mundo. El último documento que está vigente es esta guía, que ustedes la pueden bajar en el internet, es una guía gratuita que ha sido publicada por la Organización Panamericana de la Salud, donde el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas se trata con mucho detalle. Este es un documento que yo siempre recomiendo que los alumnos de medicina y mucho más los internos y los médicos generales puedan tenerlo a mano. Tengo entendido de que este documento ha llegado al Ministerio de Salud, pero tengo entendido también que está almacenado en grandes cantidades, que no se lo ha distribuido como debiera distribuirse a todos los servicios de salud. Entonces, como no podemos esperar aquello, yo les sugiero a los alumnos que este documento lo puedan bajar del internet, es gratuito, y que puedan tener este documento a lo largo de su vida mientras trabajen en este país, que es el país más chagásico. Ahí está mostrando la distribución de la infección en Bolivia, nos está mostrando, ¿no es cierto?, las grandes áreas que existen, pero ahora esto rojito también hay que incorporar en regiones del oriente, habida cuenta que se está dando una gran transmisión por vía oral, en la medida que los frutos que ahora se han comenzado a encontrar como muy buenos, el azaí, por ejemplo, ¿no?, y otro tipo de productos, pues en esos productos se encuentran deyecciones de los vectores y el consumo de los jugos de estas frutas, pues se han convertido hoy en un nuevo mecanismo de infección fundamentalmente en las zonas tropicales. Y finalmente se ha determinado que en el año 2011 la Organización Panamericana de la Salud hizo un documento en el que demostraba que se necesitan 21 millones de dólares para realizar una adecuada prevención, mejorando la vivienda, mejorando nuestros hospitales. Ahí vemos nuestro hospital general, donde todavía es muy antiguo, los pacientes están maltratados, con un hacinamiento importante, y que necesitaban 21 millones de dólares. Pero en nuestro país a veces hay otras prioridades, y se ha construido este palacio que ha costado 41 millones de dólares. ¿De acuerdo? Y nosotros en Bolivia necesitamos 21 millones de dólares para realizar el control de la enfermedad. Esas son las grandes diferencias, esas son las grandes visiones que se tienen muchas veces de una enfermedad que, ojo, afecta a los más pobres, porque la enfermedad de Chagas es y está demostrada una enfermedad de la pobreza. Y quiero terminar esta charla con la lectura de este texto, que es muy cortito, y dice: el desconocimiento de los profesionales de la salud acerca de la enfermedad de Chagas es un factor de riesgo, porque malogra la prevención, dificulta el diagnóstico y frustra la posibilidad de una adecuada terapéutica. ¿Qué nos dicen palabras sencillas? Que el médico que no entienda en Bolivia que la enfermedad de Chagas, y en Latinoamérica la enfermedad de Chagas es muy importante, se convierte en algo que más bien no permite el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado, y que por lo tanto es un verdadero factor de riesgo. Esto significa
que el médico, la enfermera, debe ser un personal de calidad, que significa con conocimiento de la enfermedad de Chagas lo más preciso posible. Les agradezco su atención. Si hubiera alguna pregunta. Ok, no habiendo ninguna pregunta, damos por concluida esta clase. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.